desarrolló la primera jornada de capacitación docente sobre educación en contexto de privación de la libertad. Fue organizada por la Secretaría Académica y Programa Académico Institucional en Derechos Humanos de la ULPAM. La universidad no pregunta quién es el alumno, ni dónde vive, ni cuál es su situación. Lo inscribe y luego nos enteramos que su residencia está en una unidad penitenciaria. Y desde ese momento en que tenemos un alumno en esa condición, debemos dar una respuesta, porque hemos asumido el compromiso de aceptarlo y de dar instrucción, educación, formación, como si fuera un alumno más o una alumna más de nuestra casa. Y en ese compromiso es que encaramos entonces esta jornada del día de hoy, en este compromiso de considerar la educación como un derecho humano fundamental, y donde todos los derechos están garantizados para nosotros, el derecho a la libertad que estas personas tienen cercenado de algún modo por un tiempo, cumplirán con esa condena y luego seguirán su vida y seguirán sus proyectos, y nos gustaría poder contribuir en ese proyecto, en esa superación, en esa incorporación plena a la vida social. Así que ese es nuestro compromiso como institución. Entre las actividades previstas se desarrolló un curso de capacitación a cargo de la directora del programa de alfabetización de la Universidad Nacional de San Martín, Liliana Berenstein, y del Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles, Francisco Escarfó. Estuvieron presentes referentes de la modalidad en contextos de privación de la libertad de la provincia de La Pampa. Lo que yo coordino, que es el proyecto de alfabetización, que incluye la experiencia de alumnos que estudian la carrera de psicopedagogía fundamentalmente y hacen una experiencia educativa en este espacio de alfabetización en el penal, se da en las 3 unidades del complejo penitenciario. Y la particularidad que tiene específicamente la experiencia de alfabetización es que son los presos que están en condiciones, alfabetizan a sus compañeros. Entonces nosotros acompañamos ese proceso, sobre todo con los alfabetizadores, que no cuentan con todos los instrumentos culturales y necesarios, didácticos, pedagógicos para la experiencia. Y por otro lado, la universidad tiene carreras universitarias y distintos talleres de extensión universitaria donde las personas que están privadas de libertad en ese complejo pueden participar. El grupo se conforma con un hecho de sistematizar la práctica, poner en visibilidad la educación en contexto de privación de libertad, poner también en discusión los sentidos de la práctica docente en la cárcel, pero siempre desde una perspectiva del derecho a la educación, que ahí es donde empieza a cambiar, porque históricamente la educación en la cárcel era pensada como parte de una acción más del tratamiento penitenciario. Y acá la idea nuestra era, no, estamos hablando de un derecho humano, eso implica muchas cosas trascendentes para las personas que lo reciben y para las personas que lo promueven también. Entonces, eso invitaba a que haya justamente obligaciones del Estado. Y bueno, desde ahí el grupo comienza, nos juntamos, empezamos a sistematizar prácticas, a hacer lecturas, a hacer como una especie de autoformación, a socializar lo que nos pasaba, porque generalmente se trabajaba, pero son escuelas muy chiquitas o escuelas muy solas. En el ámbito de la cárcel es muy fuerte, muy grande, y generalmente la administración educativa, la gestión educativa, el Ministerio de Educación eran como que eran escuelas residuales, entonces siempre estábamos solos como escuelas. Entonces desde ahí la idea era como empezar a dar visibilidad para que nos puedan tener en cuenta a la hora de pensar la política pública para la educación en general, la educación de adultos y la educación de adultos en cárcel. Generar estos espacios de formación para los docentes, de debates, sobre todo porque no son muy frecuentes. Si bien en la provincia se está generando la implementación de un postítulo, que es la segunda cohorte de ese postítulo para la educación en contextos de encierro, no es muy usual que haya jornadas sobre esta temática. Así que tengan los docentes a dónde asistir para capacitarse, repito, para debatir entre ellos, para
promover este trabajo colectivo entre ellos es de suma importancia.